Ser podcast. Que no es por unir las cosas con la actualidad, pero es que la actualidad como que nos persigue. Nazaret, hoy propones hablar de la mentira, sí, de cómo actúa nuestro cerebro cuando mentimos o cuando nos mienten. A ver, por empezar por algún lado, ¿qué es o qué implica decir la verdad desde un punto de vista neurocientífico? Pues decir la verdad sería siempre recordar. Si tú me preguntas algo y yo quiero decir la verdad, tengo que tirar de la memoria, ¿no? Entonces, esa información que tú me preguntes, algo, por ejemplo, de mí, pues hay una zona del cerebro que es el hipocampo, donde pues almacenamos gran parte de la memoria y ahí se busca esa respuesta. Entonces, eso es lo que tendemos a decir, esa sería la verdad. Sin embargo, claro, ante una pregunta, pues yo podría mentir, ¿no? Y entonces lo que hace el cerebro en ese caso, imagínate que tú me haces alguna pregunta relativa a mí, yo, y esto lo vio la Universidad de Bélgica, que lo publica en el año 2011, el cerebro tiende a decir la verdad, es la respuesta innata que sale, es decir, busca... Por ejemplo, yo te digo, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Entonces mi cerebro va allí y piensa, 48. Y entonces eso es lo que siempre sale o no. Pero eso, imagínate, eso va hacia las partes más profundas del cerebro, que es el hipocampo, y luego tiene que ir otra vez hacia arriba, hacia la parte superficial, para que yo sea consciente de eso y lo verbalice. 48. Entonces, antes de que eso salga, pasa por una especie de filtro, que es la corteza frontal, que dice, ¿nos interesa o no nos interesa decir esto? Entonces imagínate que a mí me interesa decirte que tengo muchos más o muchos menos, ¿no? Y entonces dices, sí, me interesa. Y entonces eso hace que la corteza frontal mande de nuevo una señal hacia abajo al hipocampo, que es la parte de la memoria, pero también la de la imaginación, la de crear algo. Y dice, no, dime otra cosa, ¿qué te interesa? ¿Más o menos? Le pregunta la corteza frontal. Me interesa decir más, por ejemplo. Entonces genera un número acorde a lo que el contexto que yo recibo. Me interesa decir que tengo tanto. ¿Qué pasa con esto? Pues que vemos que decir la verdad es algo que es, como dice Bélgica, que es instantáneo en ese proyecto, pero decir la mentira tarda más tiempo, porque tiene que bajar y subir, bajar y subir. Oye, entonces, ¿y ese proceso regula solamente la palabra? Porque no. Hay veces que estamos diciendo 48 con la palabra y se nos pone una cara de tener bastantes más, ¿no? El lenguaje no verbal, ¿no? Claro, que te exacto. Y esto es muy bonito porque dices que si la pongo en mí, ¿no? Por ejemplo, o el Sí. que está, o el que lo está escuchando. No, en el que lo está diciendo. El que lo está diciendo, sí. Exacto. Y entonces, esto, por ejemplo, lo utilizaban mucho los espías, ¿no? Eso es la incongruencia palabra-gesto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tú me preguntas, ¿qué tal estás hoy? Te digo, todo muy bien. Claro. Y ves y dices, pues no esa parece. carilla. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo te digo algo, por ejemplo, estoy muy bien, ¿no? Y mi propio cerebro se estresa cuando lo que yo digo y mi cuerpo refleja otra cosa. Aquí a lo mejor te quiero mentir, tío, todo muy bien. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos mentimos a nosotros mismos, ¿no? Cuando mi cuerpo no refleja el estado emocional en el que estoy, que eso produce una emoción aún más negativa. Por eso fíjate qué importancia siempre, ¿no? Volvemos al observar tu cuerpo y ver cómo lo expresas, esa conciencia corporal. Pero fíjate, en todo este proceso que estás describiendo parece que hay mucha conciencia de lo que va pasando. No sé si el concepto que a veces se usa de una mentira inconsciente, ¿eso existe? ¿Eso es otro argumento que nos damos para mentir? ¿O? Pues mira, eso ahí hay dos cosas que son muy interesantes. Por una parte están lo que es las mentiras de, bueno, le voy a decir que tengo menos años, ¿no? Porque me interesa, y eso es consciente, es decidido, es deliberado. Pero luego están las memorias falsas. Entonces, dentro de las memorias falsas hay dos tipos. Entonces, la memoria falsa es aquella que no es verdad, pero yo creo que es verdad. ¿Vale? Esto se descubre, lo hizo una universidad en China, un estudio en animales que consiguieron meterle una memoria, un aprendizaje a una rata, la metían en un laberinto, allí estaba la comida, nunca había estado en el laberinto, modificaron algo en su hipocampo, lo metían y sabían allí. Es decir, fíjate qué peligroso. Eso tiene pues una aplicación, si llega a pasarse al cerebro humano, de poder recuperar memorias y tal, pero también fíjate esa otra parte de yo te puedo meter algo. Entonces, allí se vio que eso mismo lo puede hacer el propio cerebro. O sea, yo me creo que ha pasado algo sin ser un delirio y sin embargo, no te estoy mintiendo y estoy diciendo la verdad. Hay una investigadora, Elizabeth Loftus, en Estados Unidos, que lleva mucho tiempo intentando hacer comprender que los testigos de un suceso hay que tomarlos con mucha cautela.
Entonces ella ponía siempre el ejemplo. Tú imagínate que estás en una tienda, entra un señor con una pistola y tal, pues esto es tremendamente estresante para todos nosotros, ¿no? Entonces llega la policía, ya pasa y dice, a ver señora, ¿qué ha visto usted? Y entonces, cuando estamos en una situación muy estresante, el hipocampo tiende a bloquearse. Es decir, es como si la cámara, que donde vamos guardando todo, se apaga si se encendiese o incluso se apagase. Se deteriora, se bloquea. Por tanto, lo que ha pasado no ha quedado registrado, ha quedado registrado un poco erróneamente. Pero el cerebro tiene muchos problemas con eso de que yo no recuerdo. No suele decir no me acuerdo, no lo sé. Intenta llenar lagunas. Lo rellena, y lo rellena con estereotipos. Entonces ella lo que vio es que pues las personas tendían a decir a la policía pues era de raza tal, acento tal, que no era verdad, pero no mentían. O sea, el que miente no es consciente de que está mintiendo. Exactamente. Ahora rellenamos además muchos vacíos de estos con imágenes en esta sociedad audiovisual. Hay muchísima gente, ahora que estamos recordando lo que estamos recordando, hay mucha gente que dice, yo vi el 23 de febrero por televisión y no se emitió por televisión. Podías estar escuchando la radio, eso sí, ahí sí que estaba la radio, pero la televisión no. Sin embargo, uno cree haber vivido eso y haberlo visto en televisión. Exacto. Un trocito, Isaías, hasta que desviaron la cámara, un trocito. Bueno, sí. Hasta que desviaron la cámara, pero es verdad. Pero yo que tenía una pregunta, porque a veces yo creo que, fíjate, Nazaret, si nos tienes que explicar cosas de todo esto del cerebro, porque yo creo que hay muchas mentiras que la gente se piensa que son verdad. Es decir, claro, por eso, cuando tú hablas de un hecho objetivo, oye, Rafa, tú tienes 48 años, pues no tengo 48 años y eso se puede demostrar fácilmente. Ahora bien, cuando ya entramos, si tú ahora me preguntas, ¿tú crees que, en fin, que hay que respetar siempre la justicia? Yo te tengo que decir, pues sí, pues vaya mentira te estoy diciendo. Entonces, claro, o sea, y yo me puedo creer que tengo que responder una cosa porque es lo que he aprendido, pero al fondo es una mentira. Exacto. No me lo creo, vamos. Entonces, ¿llegamos al punto en que nos creemos nuestras propias construcciones? Sí, mira, otro tipo de memoria falsa, que es lo que íbamos a decir, es aquella en la que tú te has creído incluso tu propio personaje, ¿no? Y esto le pasa como mucho a los actores. Una vez que se han metido en el personaje, ya llegan a pensar como él. Entonces, cuando a lo mejor estamos acostumbrados a manipular, estamos acostumbrados a darle la vuelta a las informaciones, ¿no? Estamos acostumbrados a fingir algo, ¿no? Porque nos interesa dar una imagen u otra. No hace falta ya que tengamos que tomar la decisión consciente de voy a mentir. Ya nos sale sola y nos llegamos a creer esa propia mentira. O sea, esto puede derivar en patología. Absolutamente, ese mentiroso compulsivo, el que se cree ese personaje, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nos mienten repetidamente y luego descubrimos que nos han mentido, ¿no? ¿Qué le pasa algo a nuestro cerebro cuando se sabe que te has tragado una bola durante un montón de tiempo? Pues lo que se ha estudiado, eso es más difícil de estudiar, pero lo que sí que se ha visto es que cuando alguien nos está mintiendo, aunque nos lo estemos creyendo conscientemente, la reacción del cuerpo es diferente a cuando nos están diciendo la verdad. Hay una sincronización entre cerebros, hay una sincronización entre corazones que hace que puedas incorporar al otro. Pero ¿qué pasa? Que esto mi cuerpo lo va a percibir siempre y cuando tú seas consciente de que tú estás mintiendo. Pero si tú me estás diciendo una memoria falsa, para ti es verdadera. Y entonces ahí es más difícil, ¿no?, confundirnos. Y algo que es muy bonito que has dicho tú antes, que nos afecta mucho en esta era de los móviles, es que la memoria, el sentido más fácilmente falseable es la visión. El menos, casi imposible, es el olfato. Pero la visión sí lo vi, estoy convencida de que lo vi. Por ejemplo, las memorias falsas aumentan con el consumo de cannabis, absolutamente, con el estrés, con la falta de sueño y el cansancio. Y entonces, claro, tú no mientes, pero no dices la verdad. Entonces, jurarías haber visto pasar por ahí a Francino. Sí. Bueno, hay mucha gente que ahora, por ejemplo, recuerda, habiendo corrido delante de la Policía Nacional ya vestido de marrón, siempre dice que corrió delante de los grises. Si ya no llevaban ese uniforme. Oye, ¿y esto que antes llamábamos mentiras piadosas? Ya. Es decir, a veces conviene. ¿No? Ya. ¿Para qué le vamos a decir qué feo estás o qué gordo te estás poniendo? No sé. Mira, hay un enfoque que también surge ahora en Estados Unidos, que es precisamente esto de las memorias falsas. Es muy fácil manipularnos, mucho más de lo que pensábamos, aunque yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Y es muy fácil introducirnos memorias falsas. Entonces hay una propuesta que está siendo un poco así polémica, porque lo que pretende es introducir memorias falsas a personas con trauma. Esto no ha pasado. Entonces hay un debate ahí ético, porque por una parte, pues como tú dices, es piadoso,
pero no se sabe, ¿no? si ¿Y eso cómo se introduce? ¿No? Pues no es tan difícil. ¿No? Hay investigadores que han hecho estudios, llevas a una persona al laboratorio. Hay uno muy famoso, que se hizo muy famoso, que cogían a una persona y la llevaban y dice, ¿usted se acuerda cuando estuvo en Disney? Sí, sí. ¿Y tiene usted una foto en su casa con Piolín? No, sí. Logran pues dándoles datos. ¿Estaba usted vestido con tal? ¿Estaba en tal sitio? Entonces empiezas tú a crearte esa imaginación. Y cuando ya la persona decía, sí, tengo la foto con Piolín, y dice, Piolín no es de Disney. Qué bueno. ¿No? Eso lo he hecho yo con mis esto hijos, era sí. muy con un Photoshop, experimento famoso, pero que no es tan difícil. Eso, por ejemplo, hoy se estudia mucho estos mecanismos cerebrales para ayudar en estrategias de venta, ¿no? A ti siempre te ha gustado, tú te has querido. Somos muy manipulables. Y estaba pensando en contextos, es una manipulación a nivel social, depende en determinados contextos, por ejemplo, en un contexto de shock, claro. Es más fácil introducir memorias falsas o manipulaciones, ¿no? Por supuesto, claro, todo lo que sea cuando estás muy nervioso, ahí tienes una actividad de la amígdala muy fuerte y por tanto tu hipocampo, siempre que la amígdala esté más fuerte, el hipocampo está más débil. Entonces, amígdala es emoción, hipocampo es memoria. Entonces, cuanto más nerviosa estés, más te va a fallar la memoria, ¿no? Por eso muchas veces se dice, ¿no?, que a la hora de tomar decisiones o intentar calmarse porque te puedes traicionar a ti mismo, porque te crees... Luego, fíjate, hay una cosa muy bonita que hace, muy bonita, muy curiosa, que hace la amígdala, y es que cuando genera una memoria falsa, te genera la sensación de que estás convencido de que eso así ha sido. Entonces, una memoria se genera con un circuito neuronal. Cuando las conexiones entre las neuronas son muy fuertes, yo tengo la absoluta sensación de que esto ha sido así, ¿no? Si a mí me preguntas, ¿qué has comido hace un rato? Pues yo puedo apostar aquí lo que sea, que sé. Tengo sensación de certeza. Y eso es porque esas conexiones son muy fuertes. Si son más débiles, creo que tal. Entonces, cuando te quiere meter una memoria falsa, la crea con una conexión muy fuerte. De tal forma que te prometo que dijiste que tal. O sea, no solo se lo inventas, sino que hace que estés convencido de esa invención. Exactamente, porque se supone que es un mecanismo que intenta protegerte y generar esa memoria. Yo desde que estás aquí en la ventana ya empiezo a dudar si es mejor tener buenas amigas o buenas amígdalas, ¿no? Eso es lo que estaba para pensando. Vivir y salir adelante. Buenas amígdalas. Buenas amígdalas. Imprescindibles las amígdalas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.